Bien, retomamos esta semana las entrevistas deportivas en Gaceta Cartagonova y en este caso lo hacemos con dos personajes, en este caso dos aficionados al fútbol de Cartagena, que se les ha ocurrido la brillante idea de escribir e ilustrar un libro en unos momentos tan complicados para el papel, y de esto sabemos mucho algunos, y bueno, pues se han atrevido y lógicamente pues ahí está esa historia que han ido viviendo desde que se enamoraron de este equipo blanco y negro que es el Fútbol Club Cartagena, que en su día fue para ellos, que fue lo que conocieron el Cartagena Fútbol Club, luego el Cartagonova y ahora el actual Fútbol Club Cartagena, porque me imagino, buenas tardes, que no lo he dicho, Paco Manzano, Javier Albaladejo, buenas tardes a ambos. Buenas tardes, Pedro. Muchas gracias por permitirnos pues, contar nuestra historia aquí. Decía que, en fin, que vuestra historia son las vivencias, o sea, que no es que uno cuente simplemente lo que ha vivido y prácticamente desde pequeño, porque por lo que sé, ambos sois del año 70. Sí. Con lo cual, si la historia parte desde Torrejón, para aquel entonces teníais 11, 12 años. Sí. ¿Y qué es lo qué recuerdo tenéis de esa época de Torrejón? No vamos a hacer un spoiler del libro, porque lo que queremos es que los aficionados se den cuenta de dónde se encuentran y qué es lo que se van a encontrar, pero si se lo contamos, lo mismo no acuden a tener una obra que, lógicamente, yo los libros que tengo en Cartagena, me imagino que vosotros también, de vez en cuando lo que nos sirven es de libro de consulta, para recordar aquello que tenemos en la memoria, pero a veces nos puede fallar la fecha o el día o incluso el mismo jugador. ¿Qué idea, por eso os pregunto, qué idea tenéis de aquel año 82 de San Isidro en Torrejón? ¿Qué recuerdo tenéis? ¿O qué recuerdo habéis contado? No lo tenéis, sino que habéis contado. Bueno. Al principio de temporada, sobre todo, que eso lo narra Javier en una de las historias que cuenta, sobre todo la pretemporada cuando se solía comentar en las barras de los bares, nosotros de la mano de nuestros padres, por supuesto, y cuando íbamos a los partidos. En aquella pretemporada recordamos siempre que nuestros padres decían, este año los vascos nos van a ascender. Y los vascos, que eran Alejandro Sagardui y Arteaga, pues realmente a final de temporada en junio nos ascendieron. Pero era sobre ese uno de los recuerdos que tenemos y Javier lo narra perfectamente en un par de historias al principio del libro. Sobre todo para mí es eso. Si no os importa, voy a cambiar el fondo, que sé que os gusta, el Estadio Cartagonova, pero sí, a lo mejor este fondo tal vez os guste un poco más. Muy bien. En estos momentos, porque lo que queremos es enseñarle a los televidentes, en este caso son oyentes, pero televidentes, ver esa portada de Una vida en blanco y negro, que me imagino que esa portada es obra tuya, ¿no, Paco? Eso estábamos esperando precisamente al final del partido, prácticamente después de salir un poquito con los coches a ver el ambiente por la Plaza de España y tal, nos metimos en casa y nos pusimos a dibujar la portada que iba a tener nuestro libro. En cuanto cogimos por internet las primeras fotografías que salieron, pues nos pusimos manos a la obra, yo a ilustrar y Javier a narrar las últimas 4 páginas que estaban todavía ahí pendientes. En este caso se vislumbra el que está abrazado, no, pero el que abraza es Marc Martínez, que fue en este caso el héroe de este ascenso. Porque así, pues la pluma yo, ha hablado de Sagardui y de Arteaga, pero sé que hay una página dedicada al que fue el héroe de Torrejón, que no es otro que José Luis, el fallecido recientemente José Luis, el canario José Luis, que es como le conocíamos, ¿no? Sí, hay bueno, uno de las secciones del libro, el libro tiene 4 secciones, una de las secciones son reseñas de pues, casi 35 personajes, 35 personajes de la historia del Cartagena en esta época que tú has comentado, desde el año 82 hasta ahora. Y
Claro, el primero no podía ser otro que José Luis. Y en concreto en esa reseña, pues es que es lo que hablábamos antes, ¿no? Lo distinta que era Cartagena, lo distinta que era España, lo distinta que eran nuestras costumbres en esa época. Y ahí relatamos cómo vivimos nosotros el gol de José Luis. Pues eso, que estábamos jugando un partido en un descampado, toda la familia, después de haber pasado el día de los nietos, y se oía a Jaime Cross, se oía de fondo, se oía retransmitiendo el partido, y bueno, ahí describimos pues por lo que pasó en ese partido, cómo nos abrazamos cuando marcó José Luis, y ya luego todos nos quedamos pues en torno a los 850 de mi padre, ¿verdad? Pues para oír el final del partido y si realmente al final el Cartagena ascendía, porque también dependía de otros resultados. Entonces yo personalmente en mi primera tarde de Transistores, que yo recuerdo, y de aquello también recuerdo como si fuera hoy, cuando fuimos a recibir a los jugadores, a la Alameda de San Antón, que entraban, claro, entonces no había autovía, y entraban por la Alameda, una Alameda con eucalipto, es decir, y bueno, es un poco, el libro trata un poco de eso, ¿no? Con los recuerdos del fútbol, pues un poco retrotraer también todo lo que era Cartagena entonces, en la época esa del 82, la transición, el Almarjal. El 850. El 850, eso. Eso Sí, es. yo te puedo contar precisamente, ya que hablas de José Luis, una anécdota. ¿Tú sabes que José Luis no iba a jugar ese partido? No iba a jugar. Sí. Andrés Martínez, Mariano Carrera, que era el presidente, no quería que jugase y le dijo a Gustavo Silva que no alineara a José Luis. Te voy a explicar el motivo. José Luis tenía una cláusula que si marcaba 15 goles, cobraba una prima de 500.000 pesetas. Si jugaba 30 partidos, una prima de 500.000 pesetas. Y si ascendía el equipo, otra más de 500.000 pesetas. Resulta que llevaba 14 goles, 29 partidos y el ascenso. O sea que hubo que pagarle a José Luis 1,5 millones de pesetas por aquel gol que marcó en Torrejón. O sea, las cosas que pasan, la vida cómo puede cambiar y cómo cambia en un momento. Si Carmona no le roba el balón a Fernando Martín, Juan Pablo no marca el gol. En fin, si Martínez no para ese penalti o el jugador del Baleares no lo tira fuera, o sea, las historias se escriben a veces con momentos y algunas personas, estas cosas yo sé que no las saben. Tú hablas del autobús de la Alameda, yo iba dentro del autobús, estuve en Torrejón y fui a marcar el gol. Entonces los periodistas, no es como ahora que te prohíben la entrada a todos sitios, al contrario, los jugadores querían que viajaran en el autobús. Yo no viajaba mucho, pero aquel partido que fui a hacer la crónica para La Verdad, regresé con el equipo desde Madrid. No te puedes imaginar el regreso aquel espectacular, la cena por la noche en el Locro con Gustavo Silva, en un restaurante argentino con los jugadores allí en el Locro, que yo lo encontré de casualidad porque me fui a hacer la crónica y no sé cómo Madrid, con 4 millones de habitantes, cómo fui capaz de encontrar al equipo porque no sabía ni dónde estaba. Casualidad. Y como el Críspulo, el padre de Sebastián, en la Roda, se bajó del autobús, de las bromas que le iban gastando los jugadores, cogió tal enfado que en la Roda, cuando paró el equipo, en el bar Juanito, a tomar un pisquilabi para hacer tiempo para llegar al Albujón, que era donde se montaban los directivos, el resto de los directivos en el autobús para llegar a Cartagena, el Críspulo se bajó y se venía andando. El padre de Sebastián tuvo que conformarlo para que volviera al autobús. En fin, por eso la historia es que bueno, pues puede contar y que en este caso, pues si tenéis una segunda oportunidad, que espero que sea subiendo a primera división, pues aquello que no se ha contado, pues pueda ser realmente contado. Yo lo he contado algunas veces, las veces que me lo han preguntado, porque a mí no me da reparo contar estas cosas agradables. Y bueno, pues son 6 años en segunda división, de la época de segunda división, ¿qué personaje se os queda como más relevante de aquella época? De los 6 años de segunda, no sé si el portero Paco López, el propio Alejandro Sagardui. Yo creo que ahí los dos estamos de acuerdo. Para nosotros es Sagardui. O sea, y de hecho en el libro se deja ver. De hecho, muchas de las cosas que se han dibujado y se han escrito del libro estaban hechas antes de su muerte,
quiero decir que no es porque, pues desgraciadamente, Alejandro Sagardui ya no esté entre nosotros, es que realmente sí que pensamos que ha sido un ejemplo dentro y fuera, o sea, dentro y fuera del campo, porque es verdad que fueron 16 años de albinegro y jamás se le ha oído una mala palabra, una palabra de vanidad. Por eso digo que en ese aspecto sí que lo hemos hablado muchas veces los dos. De hecho, Paco sí que lo ha conocido personalmente porque jugó al fútbol sala con él y corrobora un poco todo lo que pensábamos antes. No sé si Paco está de acuerdo, pero... Cierto totalmente lo que dice Javier, porque como persona era tan grande o más que como era de jugador. Entonces, aparte de haber tenido la suerte de jugar con él al fútbol sala, es que incluso su familia, o sea, su viuda, su hijo, se han portado fenomenal desde el momento que hemos ido intercambiando con ellos, pues tanto ilustraciones como posibles textos que íbamos a incluir. Y como bien dice Javi, esto empezó antes de que él falleciera, porque el proyecto viene de antes. Lo que pasa que, bueno, hemos ido aguantando y no lo hemos sacado hasta que realmente hemos ascendido, pero sí que había mucho material hecho donde aparecía el Jabato Sagardui antes de que él falleciera. O sea que no ha sido por hacerle un homenaje póstumo, sino que nuestra intención era incluso, pues, quién sabe, a lo mejor él hubiera sido el prologuista de este libro si él hubiera vivido, sin desmerecer, por supuesto, a nuestro prologuista, que es Mariano Sánchez, ¿no? Pero vamos, que para nosotros ha sido nuestro mito futbolístico, digamos, de alguna manera. También en este caso, la historia a veces se une para que Alejandro Sagardui esté o haya sido una persona tan importante en Cartagena. Sabéis que vino a hacer la mili, él era de Erandio, pertenecía al Athletic Club de Bilbao y vino cedido al Cartagena mientras que hacía el periodo militar. Hizo una temporada maravillosa en el Cartagena, jugó todos los partidos menos uno por sanción por acumulación de amonestaciones, y posteriormente, y además jugó la Copa Federación, la Copa esa que se jugaba, como el campeonato aficionado, que nada más que lo podían jugar los menores de 23 años. Termina la temporada y el Athletic de Bilbao lo traspasa al Salamanca. Fue traspasado al Salamanca. Y en la pretemporada, José Luis García Tray, en paz descanse, entrenador del Salamanca, no le gustaba. ¿Qué jugador me han traído? Todo el mundo sabía que no era un techado de virtudes, era un techado de virtudes técnicas, pero era todo corazón, todo punto honor, no daba un balón por perdido, y son jugadores que son necesarios en un equipo. Y el Salamanca se lo quitó de medio, lo cedió al Cartagena y ya se quedó en propiedad. A vivir en Cartagena, se echó novia, se casó con una cartagenera y tiene hijos cartageneros, aparte de ser una persona maravillosa. Por eso digo que a veces en la vida, como si él hubiera triunfado en Salamanca, se hubiera quedado en Salamanca, como Arteaga, que se fue al Celta de Vigo, del Bilbao se fue al Celta de Vigo, y ya de Arteaga no volvimos a saber nunca más de él, pero Alejandro Sagardui, la fortuna nos lo volvió a traer a Cartagena porque ha sido una persona, como vosotros decís, maravillosa, pero es que además se ha juntado con otra persona maravillosa y tiene unos hijos maravillosos, o sea que tampoco es fácil. O sea, es una familia ejemplar. La mala suerte que, en fin, que se ha reunido con una persona que debería seguir estando con nosotros por su edad del año 61, que todavía no tendría ni los 60 años. Hasta el año que viene no cumpliría los 60 años. En mayo cumpliría los 60 años. Bueno, seguimos avanzando. No sé si hay algún personaje más de esa época, si Pedro Arango forma parte también de vuestra historia, porque es un hombre que viene de antes. Arango, que también está en una de nuestras reseñas, como Paco López, el malogrado también Sebastián. Son personajes que salen en estas reseñas que antes comentaba Javier y que son de aquella época, de Trasante, Juan Huertas. Hemos querido un poco unir esas reseñas de personajes históricos o de futbolistas históricos de nuestro fútbol en Cartagena de aquella época y enlazar a lo largo del tiempo con las actuales, porque de hecho la última reseña es precisamente la de Marc Martínez, es decir, empezamos con José Luis, terminamos con Marc y entre medio está la de Juan Pablo y Carmona. Todos los héroes de los 3 ascensos que nosotros hemos vivido
hemos querido reseñarlos. Entonces, pues ahí, en ese intervalo, en ese rango de tiempo, hemos ido incluyendo reseñas de todas las épocas. Y en la etapa oscura, porque ha habido etapas oscuras, ha habido un descenso de varios descensos, una época incluso, porque estamos juntando dos equipos, vosotros no juntáis dos equipos, vosotros lo que juntáis es una vida en blanco y negro, o sea que os da igual, lo que en este caso es el sentimiento, el color, porque me imagino que como vosotros pensáis igual que yo, que la palabra FC no es propiedad de nadie, es propiedad del cartagenero, es propiedad de un sentimiento, o sea, es un sentimiento, no es un equipo, es un sentimiento. La palabra FC. Por eso me imagino que se juntan dos equipos, vosotros juntáis dos equipos y habláis como si fuera, si no es el mismo, es una prolongación del mismo, aunque sabemos que son evidentemente equipos distintos. Digo, la etapa oscura, tanto de... Pues Cartagonova, etapa oscura no ha tenido muchas, salvo la de Oliver, es un paréntesis ahí, y bueno, pues, no sé si esa la contáis, y si contáis la etapa mala de la desaparición del Cartagena. Y otra sección del libro, aparte de los personajes, es que vamos haciendo resúmenes de cada una de las temporadas. Es decir, empezamos con la 81-82, que se titula El gol de José Luis, y acabamos con la última, con la del 2019-2020. Entonces, sí, todas las épocas tienen cabida en el libro, porque además, si es que al final el aficionado cartagenero ha tenido, por desgracia, pues hemos tenido más malos momentos que buenos, ¿no? Entonces, pues hay que relatarlo todo. Y si esa parte del libro, que le llamamos resumen de temporada, hace un resumen de una página acompañada de su ilustración de cada una de las 38 temporadas. Entonces sí que la tratamos, y incluso tratamos, pues, por ejemplo, la de la temporada 95-96, se titula 3 equipos, una ciudad, porque ese año, esa temporada, teníamos al Cartagonova nacido, ¿verdad? Al equipo de Velda, Cartagena Atlético. Al Cartagena Atlético y al Cartagena Fútbol Club. Entonces, pues bueno, toda esa época sí que quiero decir que el libro son 120 páginas y no es un libro de datos, es un libro, como tú has comentado, de vivencias. Las temporadas se resumen en una página y acompañando siempre a una ilustración con un jugador o un personaje importante de esa temporada. Pues ahí hay reseñas, pues, en las que aparecen los hermanos Requena, el año que estuvieron los dos juntos. Otra aparece Ruiz López, aparece también Brau. Es decir, sí que la tratamos todas. Y yo creo que sí que el Cartagonova tuvo su época oscura. Aparte de la de Oliver, los años esos que no se subía, ya con Paco Gómez, esa época tampoco fue porque es que al campo íbamos 3.000. Era fue una época también, si no dura, por lo menos gris, que a lo mejor se pudo enmendar con lo del vecindario, pero al final se fastidió. Pero hasta que se subió sí que hubo ahí una época que a pesar de que se hacían buenos equipos, no se subía, ni siquiera se estaba cerca. Sí, sí, cierto. Bueno, me imagino que el trabajo, Paco, el tuyo, es más complicado, ¿no? El dibujar, el plasmar lo que Javier cuenta, a veces porque hoy en día es muy fácil, pones una foto y listo, y Santa Paco, o ves una foto y a partir de la foto te inventas una historia, pero a partir de la historia, conseguir ese dibujo que en definitiva no voy a decir caricaturas, son una especie de bocetos, no sé cómo lo llamaría, yo no soy un ducho de este tipo de la ilustración. Ilustración digital, toda vez digital. Y hay una curiosidad, tenemos, Javier y yo, una curiosidad respecto a la dificultad tanto de los textos como de las ilustraciones, en el sentido siguiente. La época que ha sido más difícil para mí de ilustrar es la que menos referencia en Internet hay, que son precisamente la etapa del Almarjal, los años 80-90, hasta el año 2000 y algo,
hay muy poca documentación en Internet y en los periódicos y en las revistas para yo poder realizar estas ilustraciones digitales. Y conforme avanzaba el tiempo, pues en la actualidad del ascenso en Málaga te puedes coger 25 fotos con calidad para poder ilustrarlas. Pues al contrario le pasaba a Javier. La época que éramos más jóvenes, que hemos vivido con más intensidad ese fútbol del Al-Marjal o de los años 80-90, cuando éramos jóvenes y viajábamos a los desplazamientos, para él ha sido más fácil porque ha podido aportar más sentimiento de cosas que hemos vivido a sus textos y conforme avanzaba el tiempo, pues a lo mejor ha tenido más dificultad en realizar los textos. Entonces ha sido un poco ese contraste de cuanto más fácil era para mí, más difícil era para él. Y en ocasiones no solo, o sea, no era el texto y hacer una foto para el texto. A veces estaba la ilustración y él tenía que hacer el texto a partir de la ilustración. O sea que ha sido un juego de ahora te toca a ti, ahora me toca a mí. O sea que ha sido muy divertido y la verdad es que nos ha unido mucho. Bueno, ya estábamos unidos porque somos amigos desde los 5 años, pero nos ha unido más todavía. Esto es un principio y un final, o tenéis hoy la posibilidad de hacer otra historia, no sé si de fútbol sala o del mismo Cartagena, desde otro prisma, de otra perspectiva, si esto os ha animado a seguir hacia adelante. Bueno, ya, partido a partido, como dice el Cholo, vamos primero a disfrutar de esto, que lo estamos disfrutando mucho. Aparte, corroboro, ¿verdad?, lo que dice Paco. Siempre, hombre, pues ver esa portada con un libro que pues, bueno, que has terminado tú, si además, o sea, eso siempre es un sueño, es una cosa que realmente jamás me había planteado, pero eso además, hacerlo con un amigo, eso es pues, lo que he escrito alguna vez, es un recuerdo ya para toda la vida, y es una cosa que quedará siempre, y de alguna manera yo creo que eso se nota en el libro. Mucha gente que lo ha leído me ha dicho, mira, se nota que está hecho con cariño, y yo creo que es verdad, ¿eh? Yo creo que es verdad que tanto los dibujos como los textos se nota, se desprende, primero que está hecho entre dos amigos que además nos criamos en el mismo barrio, en el sector Estación. Hablabas tú de Sagardú y de la Mili. Nosotros los veíamos pasar a los quintos cuando bajaban de la estación de tren, pues los veíamos pasar. Y mientras estábamos jugando en el paseo de la Avenida de América, que ahora ya no existe, y bueno, cuando teníamos que llevar ojo por si los estorninos nos hacían caca encima. Y bueno, digo, es esa circunstancia de hacerlo juntos, de hablar también de nuestro barrio, de nuestros padres. Eso la verdad es que para mí personalmente no tiene precio, es una cosa que se va a quedar para siempre. Y bueno, no sé si es punto final, punto seguido o punto suspensivo, ya se verá. De momento, vamos a decir, dónde se puede adquirir el libro, ya para ir terminando, el precio del mismo, y yo creo que si algo más tenéis que añadir, aquí tenéis los micrófonos para decirlo. Yo añadiría, antes de decir los puntos de venta, que, bueno, corroboro lo que dice Javier sobre que lo importante ahora mismo es disfrutar esto, porque lo estamos disfrutando en el sentido de que parece ser que nos está llegando, que está gustando, y nos llena de orgullo pues cosas como lo que nos ha pasado esta semana, que nos ha llamado un invidente aficionado al fútbol en Cartagena, que parece ser que ha hablado con otros invidentes, miembros, o sea, socios de la organización 11, y nos han solicitado el libro, el audiolibro para poder ellos escucharlo. Con lo cual, pues esta misma mañana en la delegación de Cartagena de la 11 hemos dejado un libro, un ejemplar, para que lo manden a Barcelona y puedan hacer un audiolibro y luego colgarlo en la plataforma que la 11 tiene de audiolibros. O sea, sería para nosotros pues un orgullo y sobre todo el poder ayudar
a estos aficionados invidentes que puedan escucharlo, ¿no? Por su plataforma. Entonces, estas cosas son las que realmente disfrutamos y nos enorgullecen, independientemente de que se pueda vender más o menos el libro, que bueno, que sí que parece que tiene aceptación. Y por lo que decíamos, los puntos de venta pues son la librería Alcaraz, la papelería Cartagena, la librería La Montaña Mágica, librería Centro, Jaleo Camisetas y también está a la venta en el Gómez Meseguer, en las instalaciones deportivas del Cartagena Fútbol Club. En el estadio no habéis llegado a un acuerdo con el... En estudio, pero bueno, ya parece ser que lleva un mes en estudio. No lo sabemos realmente, no podemos negarlo, pero de momento no. 25 euros el precio del ejemplar, ¿no? No, Pedro, 15 euros. 15. Yo porque he dicho 25. Para que dejaran propina, 15 euros. ¿Se puede decir el número de ejemplares que habéis editado? Sí, hemos editado 500 ejemplares y de esos 500, 100 se lo ha, digamos, lo ha adquirido el ayuntamiento para ponerlo en las bibliotecas públicas, en los colegios, institutos, y el resto, los 400 restantes, están a la venta. Ahora mismo el ritmo de ventas va bastante bien y yo creo que en poco tiempo es posible que lo hayamos vendido casi todo. Me imagino que ya como último, el hecho de no haber hecho presentación, me imagino que tendrá la culpa el COVID, ¿no? Sí, eso está en vías. De hecho, nos ha llamado el ayuntamiento para hacer la presentación. El problema es que nos ha pillado el mes de septiembre, que los dos estamos... Bueno, la agenda del ayuntamiento normalmente es estrecha y los huecos que tenían ellos no coincidían con los huecos que nos deja a nosotros nuestra actividad laboral, porque ahora septiembre ha empezado fuerte y tenemos... Pero sí, eso está visto y por parte del ayuntamiento hay voluntad de hacer una presentación como se pueda. No es la que nosotros querríamos, pero sí se va a hacer una presentación, pues ya te digo, como se pueda. En ese aspecto ya digo que la Concejalía de Deportes desde el primer momento nos tendió la mano y ha colaborado en todo y ya digo, y ahora hay voluntad de hacer la presentación. Y como está Paco Manzano, no tendrá ningún inconveniente en mandarnos la firma digital. Pues como no se podrá firmar en persona, que haga una firma digital. Bueno, ha sido un placer hablar con Paco, con Javier Paco Manzano, Javier Albaladejo. No somos familia a pesar de llevar el mismo apellido, sí. Paco Manzano, pero es un placer y bueno, todo el éxito que habéis tenido en la confección del libro, que se tenga también, por lo menos, que se agote y si es necesario y preciso, hacer una segunda muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. Pues muchas gracias, Pedro. Muchas gracias y bueno, no nos conocíamos y para mí un orgullo conocerte. Tanto tiempo leyéndote, pues la verdad es que me gusta haberte conocido. Pues te lo agradezco. Muchas gracias. Yo solo terminar despidiéndome y diciéndote que tú fuiste uno de los primeros que viste en mi móvil hace por lo menos 3 años en el Estadio Cartago Nova, te lo enseñé y muy amablemente vistes y me trataste allí durante 5 minutos con historias tuyas, un germen de lo que ahora es el libro. Supongo que tú no te acordarás, pero a mí no se me olvida. Por una razón muy sencilla, porque yo sé lo que cuesta escribir, sé lo que cuesta ponerse delante de un ordenador. Habéis hablado de que no había mucha documentación. Está la Gaceta, el Cartago Nova Deportes, que se editó en su momento con el Cartagena Fútbol Club, que yo también era partícipe, lógicamente, de ella como coeditor. Y ahora de esta Gaceta Cartago Nova, los 3 libros que he escrito y sé lo que cuesta, en fin, llegar a la gente y que la gente a veces, lo que para nosotros es un apéndice. Yo digo que tengo 3 hijos y un cuarto que es la Gaceta Cartago Nova, porque los que escribimos un libro, y vosotros lo habréis experimentado,
no Sí, supera sí. a vuestra familia, pero vamos, lo queréis como si fuera precisamente una persona más de la familia. Eso me pasa a mí con la Gaceta Cartagonova, que está en máquina la número 4C, está en máquina la de esta semana, está en máquina la de esta semana, y yo ya estoy escribiendo para la próxima cuando juegue aquí el Fuenlabrada, y ya está impresa la de este domingo en Lugo, que además hemos tenido el valor, tú fíjate, el valor de hacerla impresa en papel, como la tiene Paco, a sabiendas de la dificultad que tiene de hacer la distribución por lo del COVID. Cuando el partido, con qué facilidad se lo lleva a la gente, la revista, pero aquí es un problema. Por eso digo que cuando alguien habla de escribir un libro de Cartagena, para mí es un orgullo que Cartagena se hable de ella y se hable, como en este caso hacéis vosotros, recordando las cosas buenas y las malas. Lógicamente, ya sabéis que hay un libro ahí por ahí escrito, que seguramente lo tendréis o habréis de hablar de él, de Isidoro Valverde, las desventuras y alguna que otra aventura del FC, porque son más las desventuras que las aventuras. Gracias. Me encanta ese título, me encanta. Pues nos veremos más veces. Gracias. Muy bien. Gracias, Pedro.